Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros como todos los días a través de javiersolórzano.radio13.com.mx y ahí usted se mete en nuestra página de Radio 13 también y entonces ahí nos puede ver, nos puede escuchar y sobre todo lo más importante, le reiteramos, su opinión es la clave. Hace 2 años en estas fechas, bueno, para ser preciso, mañana hace 2 años, 3 de mayo hace 2 años, aunque ya desde hoy se empezaba, era evidente que hoy hace 2 años estaban pasando cosas. En un poblado en el Estado de México se suscitó uno de los enfrentamientos, perdóneme que lo diga, ¿no?, pero más espectaculares que su servidor tenga memoria. La comunidad de San Salvador Atenco, en esta zona del Estado de México, se había negado a que se construyera un aeropuerto. A lo mejor usted recuerda toda esta historia. En esta negativa, ellos ofrecieron sus razones. El gobierno ofreció las suyas. El gobierno se vio, creo que no lo suficientemente hábil para presentar el proyecto. Incluso quien era secretario de Comunicaciones y Transportes, que era vehemente para decir aquí se tiene que construir el aeropuerto, aquí se tiene que construir el aeropuerto, un día dijo, bueno, ya nos dimos cuenta que no se puede porque hay muchos pajaritos y hay golondrinas, y que hágame a favor, no. Eso dijo Pedro Cerizola. Bueno, entonces cambió toda la dinámica de lo que ahí originalmente se había pensado. Y junto con los macheteros, o sea, salían a la calle y con sus machetes, ¿recuerda usted, no?, que ahí por las partes, por el centro de la ciudad, por Bucareli, se manifestaban con machetes. Fueron conocidos como los macheteros. Evidentemente el movimiento de San Salvador Atenco generó una actitud de enorme convicción, pasión, fanatismo y envalentonamiento de parte de los habitantes de San Salvador Atenco. Entonces, al paso del tiempo ya no se hizo el aeropuerto, pero ahí se siguió, ¿cómo le diría yo?, conjuntando un movimiento político de enorme peso, que se radicalizó muchísimo, usted lo recuerda, ¿no? Y entonces en este proceso de radicalización era cosa de que brincara algo para que algo pasara. Entonces hay muchas interpretaciones de por qué hace 2 años pasaron las cosas. Yo diría que el gobierno no supo manejar su seguridad nacional, su inteligencia, para ir poco a poco tratando de entrar en San Salvador Atenco y resolver los problemas que ahí había. Segundo, que quizá, es muy difícil saberlo, lo digo como una hipótesis, quizá el propio Vicente Fox, quizá el propio gobierno mexicano, al tener la negativa de la construcción del aeropuerto, lo que vino a suceder fue que hubo una actitud, vamos a poner entre comillas si le parece, ¿no?, casi vengativa por parte del gobierno y entonces, ¡pum!, se fueron con todo por esa razón. Tercer cuestión es que el gobierno del Estado de México no supo manejar el conflicto. Y eso es muy importante. No supo cómo moverse al interior del conflicto. Tan es así que muchos de los policías que manosearon, que violaron a muchas de las mujeres. Tenemos el testimonio de Bárbara Italia que decía, perdónenme que lo diga, ¿no?, pero que le metían los dedos y que le metían macanas y que era una cosa que le mordían los senos. Yo le diría, esos hombres, entre comillas hombres, ¿dónde están? ¿Por qué no están detenidos? O sea, los policías no son jueces. Los policías detienen con base a una orden, pero los policías no hacen justicia. Los policías son instrumentos de la justicia. Y entonces la gran pregunta es, ¿y por qué razón estos hombres actuaron como actuaron y no ha pasado nada? Entonces, este tercer punto, gobierno del Estado de México, uno se pregunta, señor Peña Nieto, usted que está siempre bien peinado, ¿cómo están las cosas? ¿Por qué esta parte no se ha resuelto? Cuarto asunto es que el radicalismo en San Salvador Atenco llevó a los excesos. Y los habitantes, deben de reconocerlo, de San Salvador Atenco, llevaron las cosas al extremo. Y en muchos casos, no necesariamente con la razón de por medio, sino con ya el fanatismo o abiertamente el reto hacia el gobierno y hacia las autoridades. Y quinto asunto, para juntar las razones de San Salvador Atenco de manera muy rápida y precipitada, si usted quiere. Los medios de comunicación. El hecho de que la cámara de televisión estuviera en vivo, viendo cómo golpeaban, cómo se confrontaban, cómo pasaban las cosas, esto generó todavía una mayor atención. A 2 años de San Salvador Atenco hay detenidos. Algunos han salido y les han dicho, usted perdone. Bueno, ni perdone, ¿no? Ya ve cómo funciona.
Y otra parte que es muy importante es que del lado de las autoridades hay pocas imputación de responsabilidades cuando ahí pasó algo. Fueron los excesos, San Salvador Atenco. Fueron los excesos del radicalismo, los excesos del gobierno, las historias que en este país están siempre ahí latentes y que cuando salen nos confrontan y nos violentan tanto. Le diría simplemente que es importante no tener memoria y es importante recordar que a 2 años San Salvador Atenco sigue siendo una piedra en el zapato de este país. Bueno, oiga, tenga buen fin de semana. Aquí andaremos el lunes. Si nos ve a lo largo del fin de semana, pues sería maravilloso ahí a través de javiersolorzano.radio13.com.mx. Pásela bien. Adiós.